les bendiga. May the Lord bless you. El Señor les bendiga mucho más. May the Lord bless you even more. ¿Me escuchan? Can you hear me? Ok, amén. Amen and amen. Es un honor para mí estar en este lugar, It's an honor for me to be here, compartir el mismo lugar del cual el Señor habla a través de nuestros pastores. to share the same place or Que area that the Lord Habló uses durante to speak through our muchos años a pastors través del pastor Rafael. and through many years through Pastor Y Raphael. es un gran honor y una gran responsabilidad. And it's a great honor estar en and a este huge mismo sitio. responsibility to be in the same place. Así que muchas gracias por su oración, So gracias, thank you for your prayers. gracias por su corazón humilde, Thank you for your humble heart, que sé que está preparado para recibir una palabra del Señor. because I know that it's prepared to receive a word from the Lord. Amén. Amen. Comenzamos. Let's start. Este mes estamos en el tema del ayuno y la oración. This month's focus is prayer and fasting. Y ya hemos comenzado, ya llevamos varios servicios en los que hemos hablado de este tema. And we had already several services in which we spoke about this topic. Inició Edgar Edgar started it. en domingo diciéndonos algunos aspectos generales del ayuno, He was talking about the general aspects of de la oración. fasting and prayer. Luego vino Levi jueves y domingo hablándonos del ayuno y And la then oración. On Thursday and Sunday, Levi spoke to us about what prayer is and what fasting looks like. Y algo que recuerdo mucho de Levi es cuando nos dice el verdadero ayuno es querer más de Jesús. And one of the things that really impacted me about Levi's preaching was that true fasting is wanting more of Jesus. Amén. Y por último tuvimos a Raymond este jueves que pasó, And then we also had Raymond que preaching fue on una gran Thursday. bendición. Amén. That was a huge blessing. Ver Amen. a Raymond ser usado en la palabra del Señor y dijo algo bien que me llegó, And there's something al he said corazón. that really went into my heart. y es que los nos de Dios son it's that tan buenos The no's of God are como los sí de Dios. just as good as his yeses. ¿Están de acuerdo conmigo? Are you in agreement ¿Están with de me? acuerdo con eso? Are you in agreement with me? Incluso a veces pueden ser mejores que los sí de Dios. In fact, sometimes the no's can be even better than God's yeses. Pero nuestra mente humana a veces no entiende eso. But sometimes our human minds cannot fathom this. Y hoy quiero hablar del ayuno y la oración juntos. And now I want to talk about prayer and fasting together. Antes de empezar, Before we start, quería decirles, hace unos días la pastora me mandó un mensajito recordándome que a few days ago, the pastora, yo she traía told la me, palabra. just give me a reminder that I'm bringing the word. Y me escribe, Diana, al punto, conciso. And she said, Diana, remember to hit your points well. Be concise in what you Ok, say. yo I said, lo okay, yes. entendí. Yeah. Creo que ayer veníamos en el carro y Edgar We were in the car me yesterday. dice, te toca predicar, ¿no? And then Edgar's like, oh, hey, it's your turn to preach, right? Te aconsejo que no te demores tanto en la introducción. He's like, I'm going to encourage you not to Ve al stay too long punto, into concreta. in the introduction, but get to the point. Ok, I'm like, yo ya okay. lo había entendido. Okay, I got it. Ayer estaba terminando ya como que usted prepara la predicación, la palabra que usted cree que el Señor le ha entregado You know, you y vuelve y prepare le echa un último vistazo. what God gave you, and then you look at it one more time. Y estaba en el computador y And I was on estaba my computer, ya escribiendo como los últimos párrafos and I was just writing the last few paragraphs, y se le acabó la batería. and then all of a sudden my batteries Yo dije, died. tú también, Señor, tú I'm también. like, Lord, No, come on. no es. Así que hoy quiero ir de una vez al punto. So I do want to go straight to the point. Ya me estoy demorando en la introducción, ¿no? I feel like I'm already taking a long time in the introduction, right? Pero le pido que por favor usted abra realmente su corazón. But I really ask for you to open up Vamos your a ir hearts. directamente a lo que el Señor ha We're gonna dado go straight a to mi what vida, porque The Lord spoke to in esta my life. palabra ministró primero a mi vida. Because this word spoke to me first. Y entendí muchas cosas que quizás en mi mente humana no las podría haber entendido. And I understood a lot of things that in my human mind I probably would not be able to understand. Así que vamos a hablar del ayuno y la oración juntos. So we're going to talk about prayer and fasting together. ¿Por qué? Porque usted puede orar
Why? Because you can pray. Es más, usted debe orar. In fact, you should pray. La oración debe ser una parte inherente de un hijo de Dios. Prayer should be an eminent part of a child of God. ¿Cómo puedo decir que soy hija de Dios si no me comunico con mi Padre? How can I say that I'm a daughter of God if I don't communicate with my Father? Además, la oración es una vía de dos sentidos, And not only that, prayer is two-way. en donde hay Two-way ida communication. y hay vuelta. Where I'm communicating to him, he's communicating Es to la me. manera en que nos conectamos al cielo. It's the way that we connect to heaven. La oración es una parte esencial de la vida del cristiano, Prayer is an essential part of a Christian life. pero usted puede orar sin ayunar. But you can pray without acuerdo. fasting, correct? Pero si miramos el ayuno, But if we were to look el at ayuno es una herramienta tan Fasting. poderosa fasting is such a powerful tool que el Señor mismo al principio del pueblo judío instituyó that in the beginning, the Jewish people, con un propósito específico. they instituted fasting for a specific purpose. Pero el ayuno debe ir acompañado de la oración. But in reality, fasting needs to go hand in hand with prayer. Porque si usted ayuna Because if you sin fast orar, without praying, sin entrar en la presencia del without Señor, entering into the presence of the sin Lord, ministrar el nombre del Señor, without ministering to the name of the usted Lord, está haciendo dieta. then what you're doing is a diet. Literalmente. Literally. Si usted no está en una comunión con el Señor mientras ayuna, If you're not literally in communion with the Lord while you're usted fasting, lo que quiere es castigar su cuerpo. what you're doing is just punishing your body. Si usted no está en ayuno y oración conectado con el Señor, If you're fasting, you're not connecting with the usted lo Lord. que está haciendo es decirle a su cuerpo, no te voy a dar esta parte The only que- thing you're doing is del telling your día body, que I'm tú not estás queriendo, giving this part pero no, that you're tu craving. cuerpo no está recibiendo el mensaje correcto, But your body's not receiving the correct message. que estamos haciendo esto con un propósito divino. That we're doing this with a divine purpose. Así que si usted va a ayunar, So if you're going to fast, tiene que hacerlo indefectiblemente con oración. you have to do it with prayer. Eso me recuerda, en Colombia hay unas pastillitas efervescentes, In Colombia, we have this little pill ya, that's fizzy. ya, que ayudan a la indigestión. It helps your indigestion. Levante la mano los colombianos. Those who are Colombian, lift up your hands. Hoy, bienvenido. Hey, welcome. ¿Cómo es su nombre? What's your name? ¿Cómo? Daniel, bienvenido. Welcome. Nos alegra mucho. ¿Nosotros saludamos las visitas hoy? Did we say hello No, to the visitors? No. Daniel, bienvenido. ¿Hay alguien más que nos Is visite there hoy? anyone that's new for the first time? Sí, bienvenido. Welcome. ¿Su nombre? What's your name? Marcos, bienvenido. Welcome, Marcus. ¿Alguien más? Anybody else that's new? No? Bueno, el Señor nos bendijo con 2 personas nuevas en The esta Lord blessed us mañana. with 2 new people ¿Cuántos this le dan la morning? gloria al Señor? Amén. How many of you give glory to the Lord? Daniel, Marcos, Amen? Daniel and bienvenidos. Mark, welcome. Al final oraremos por ustedes At porque the sabemos end, que We're going to pray for la you visita de hoy hace parte del propósito del Señor. because we believe that the Con visitors sus come here with a vidas. purpose and God has a purpose for your life. Pero Daniel, no sé si tú te acuerdas But Daniel, I don't de know if you remember Alka-Seltzer. the Alka-Seltzer. You guys know Es sal de Alka-Seltzer? frutas. Bueno, o Alka-Seltzer. Mhm. Cualquiera de las dos. Yeah. Usted mete las pastillitas en agua y usted se las toma para la And you indigestión. put the Alka-Seltzer in the water and you take it for your indigestion. Sabe horrible. It tastes terrible. Aquí también las hay. There's Sí the o no? same medicine here, yes. Pero en el comercial, en el anuncio, But in the commercial, that they cuando give, abren en la bolsita, when they ¿cuántas open the little pastillas packet, salen? how many pills come out? 2. Es There's más, suena 2, como, right? It goes, ¿cierto? Cuando abren y right? When meten. they open it and they put it in the water. ¿Cuántas pastillas How salen? many are? 2. How many are there? 2, right? Entonces, toda esa publicidad y todo este anuncio, ¿qué le hace pensar en su mente? So all of this that you see in the commercial, what does it make you think? Que si usted pone solo una, ¿qué va a pasar? That if you only put one, what's going to happen? Como que no va a funcionar, It's ¿verdad? almost like it's not going to work, right? No funciona. It doesn't work, right? Así pasa con el ayuno y la oración. And that's what happens with prayer and fasting. Tengan en mente que si usted va a ayunar, That if you're going to fast, es necesario la otra pastillita you have también, to have the other pill as well, la oración. prayer. Amén. Amen?
Cuando entendemos el propósito del ayuno y la oración, when we understand the purpose of fasting and of prayer, juntos se van a convertir en un arma mortal together they're contra going las to be tinieblas. a mortal, powerful instrument against darkness. El Señor mismo instituyó el ayuno. The Lord himself established fasting. Él mandó al pueblo judío a ayunar He commanded the Jewish people to fast al menos una vez al año at least once en a el year. día de la expiación. And the day of Espe- when they left Egypt, to atonement, thank you. Gracias, hermana Elsa. Usted como siempre en la jugada. El día de la expiación debían ayunar, The day of the atonement, they were fasting. cubrirse con silicio, They would ofrecer cover themselves. sacrificio With ashes, they would do sacrifices para el perdón de pidiendo al Señor que expiara sus pecados, and they would ask God for forgiveness, that the Lord would remove the sin from them, que cubriera sus pecados. that the Lord would cover their sin. Eso pasó en el Antiguo Testamento. That happened in the Old Testament. Ahora en el Nuevo Pacto vino Jesús And now in the New Covenant, Jesus comes in como ese cordero perfecto just like that que fue perfect lamb. ofrecido en sacrificio, He que became no the solo sacrifice. expió nuestros pecados, Not only did he que no atone solo for our cubrió sacrifice, nuestras fallas, not only did he sino cover que our las limpió falls, del todo, our flaws, but he completamente. completely Llevó removed nuestros it. pecados, nuestras maldiciones He took all our curse enfermedades and all our a sicknesses la cruz. to the cross. Y la ley de el ayuno And the fue law of quitada. fasting was removed. Jesucristo abolió la ley. Jesus canceled it. Pero esto me recuerda This reminds me, al pastor Rafael. reminds me of my Alguna pastor, o sea, Rafael. yo no voy a dejar que usted se olvide del pastor Rafael. I'm not going to allow you to forget Aquí about no. him. Y si usted no lo conoció, se lo presento. And if you did not know Le him, voy a I'm going decir to present him to cómo you a a little veces él bit. nos enseñaba, pensaba The él. way that he taught us. Una vez le preguntamos One day I acerca asked him de una cuestión puntual que no la voy a traer porque es otro tema. I'm not going to mention what the point was because it's Y a le different dijimos, topic. pastor, ¿usted qué piensa acerca de esto? And I said, Pastor, what do you think about this? and ¿Está this? bien o está mal? Is this good or is this bad? Y el pastor nos dice, And the pastor says, yo no le voy a decir si está bien o está mal, I'm not going to tell you pero whether sí it's le good voy a or decir not, esto. but I am going to tell you this. Sé que Dios en el Antiguo Testamento lo prohibió. I know that the Lord prohibited it in the Old Testament. Él específicamente dijo, no hagan esta He actividad. specifically said, do not do this activity. Vino el nuevo pacto, The new covenant came in. la ley fue abolida, The law was fulfilled. Cristo and canceled. llevó, Jesus came in. cumplió la ley He fulfilled the law, y esa ley se quitó. and that law was removed. Nadie está diciendo que nadie le está prohibiendo a usted que haga esa actividad de la cual estoy hablando. No one prohibits you from doing that activity. Ya no está prohibida. It's no longer prohibited. Pero el Padre ya a mí me dio un indicio de que no le gusta esa conducta. But the Father already indicated to me in Porque- the Old Testament that that conduct did not please Porque him. Él mismo dio una norma que la prohibía. Because he himself established a norm by which he ¿Qué me dice eso de Dios? prohibited it. Que esa conducta no le agrada, So what can I observe from this? That this a conduct pesar de is que hoy no está displeasing. prohibida. That's why it was prohibited. ¿Me hago entender? Do I make myself clear? Ahora vamos con el ayuno. Now let's go about talk Hoy about en día fasting. no hay una ley que mande a las personas a ayunar. Right now there is No no hay un commandment mandamiento, that says you have to fast. pero el Señor mismo lo instituyó en el Antiguo Pacto. But the Lord himself did establish it in the Old Testament. Eso me puede dar un indicio de que es algo que al Señor le agrada, So I can see that this is something that pleased the Father. que es algo que el Señor espera de That this nosotros is something that he expects of us. para que nos acerquemos más a Él. So that we can draw closer to Y him. más aún en el Nuevo Pacto, And even now in the su new mismo covenant, Hijo his son, practicó el ayuno. he himself did fast. Él tenía la necesidad de ayunar, Did he have the need de orar. fast? Era Cristo. He was the Christ. Pero Jesús, But Jesus, siendo hombre, being man, nos mostró que el ayuno he showed us that era una fasting manera de acercarnos al Padre. was a way for us to get closer to the Father.
Cristo ayunó Jesus en diferentes fasted in ocasiones, different occasions. pero todos recordamos cuando ayunó 40 días, 40 And noches. we all remember when he fasted for 40 days and 40 Y Él nos nights. enseñó que And he taught estando us en oración y ayuno, that while we are in fasting and vamos a prayer, poder resistir we are capable la then tentación, of resisting resistir temptation, a Satanás. resisting Satan. Amén. Amen? ¿Vamos bien? Are we good? Ya casi voy a terminar la introducción. I'm almost done with my introduction. El ayuno y la oración juntos Fasting and prayer together van a acercarnos a nuestro Padre. is going to bring us closer to our Father. Así como Levi nos recordó que el ayuno nos hace necesitar o anhelar más de Cristo, Just like Levi mentioned, that fasting allows us to need or want more of Jesus. hoy quisiera que viéramos el ayuno y la oración Today I want us to see fasting and prayer como dos acciones en las que más que nosotros hacerlo para pedir, that we can see fasting and praying more than just actions that require us asking something of God. las convirtamos en una ocasión para que Dios se nos revele. But I want us to see fasting and prayer as an occasion or a way that God can reveal himself to us. Generalmente oramos y ayunamos con un propósito. Genuinely speaking, we fast and pray for a purpose. Estamos pasando por una situación, We're going through a tough situation. queremos declarar nuestra dependencia del Señor, We want to declare that we depend on the Lord. pero hoy quisiera que nos pusiéramos del otro lado But I want us to also y go viéramos on the other side of this. al ayuno y la oración como la oportunidad de Dios And that we will see fasting de and prayer mostrarme algo que yo no estaba viendo de as Él. an opportunity for God to show me something about him that I'd never seen before. Amén. Amen. ¿Estamos aquí? Are we here? Como dijimos antes, el ayuno y la oración ha sido una práctica que viene desde el mismo inicio del pueblo judío Like I said before, fasting and prayer, it comes from the Jewish people. y se practicó hasta donde tenemos escrita la historia, incluso después con los apóstoles, And you can even see fasting in the history books of the apostles. el mismo Jesús. Even Jesus fasted. Los apóstoles oraban y ayunaban para enviar The apostles, they would fast and pray to send discípulos, disciples out. personas que a través de la palabra nos muestra que oraban y ayunaban buscando la guía de Dios. You can see in the word that people would fast and pray because they were looking for God's guidance. Personas que oraban y ayunaban mostrando su verdadero arrepentimiento. People would fast and pray because they were showing true repentance. Otros ayunaban y oraban buscando la protección de Dios. Some would fast and pray seeking the protection of Y God. tenemos claras algunas de estas ocasiones en las que las personas recibieron respuesta del Padre. And we see examples by which the Father gave them an answer for their fasting and prayer. Pero hoy quiero que ver esas mismas situaciones But I want you to see those same situations, no desde el propósito nuestro, not from our purpose point sino of desde view, el propósito de Dios. but from God's purpose point of view. Amén. El ayuno y la oración So fasting and prayer, son efectivas y quiero decir solo tres cosas antes de ver esos casos que vamos a ver. and I want to say three things before I mention these examples. ¿Por qué pueden ser efectivos en la vida del cristiano? Because these things can be effective in the life of a Christian. Primera, porque nuestro cuerpo está débil. Number one, our body is weak Cuando usted ayuna, when we fast. su cuerpo Your está en body déficit de algo que normalmente usted le da. Is having a deficit by which you usually give it food, right? Nos, But now exacto. Nos, there's en- a deficit. nos encontramos en un momento de debilidad We find ourselves weak, en donde no tenemos las mismas where we fuerzas. do not have the same strength. Si yo no desayuno, literalmente yo no funciono. If I don't have breakfast, I feel like I do not function. I do not work well. Dentro del ayuno entra el café, no sé. Can we have coffee when we fast? I'm not sure Ahí sí, because that's tough. no le estamos dando algo a nuestro cuerpo que generalmente lo necesita. When you're fasting, you're usually not giving something to your body that you usually have or need. Y a nivel espiritual es ahí donde reconocemos que somos débiles
And in the spiritual level, we're recognizing that we que are no weak, somos that autosuficientes, we're not autosufficient, que dependemos de nuestro Padre. that we depend on our Cuando Father. reconocemos When we nuestra completa dependencia, Recognize that we are completely dependent entra el Padre a decirnos, yo soy tu fuerza, on Him. The Father yo is soy telling lo us, que tú I am your necesitas, strength, I'm what you need, yo soy el alimento que tú I am necesitas the nutrition that you y need. quiero enseñarme esto de mí. And He wants to show this Quiero to mostrarte este lado de me. mi He wants carácter He's like, I want to show you this side of que me. no lo conocías Those who did not know o Him que lo habías before, olvidado. or maybe you have forgotten who He was. Segundo, Second, la oración y el ayuno nos aparta de aquellas ataduras físicas fasting and praying sets us apart or free from those bondages que nos atan a este cuerpo mortal, that bind us to this mortal body. que nos están recordando que somos humanos. Those things that make us remember that we are Eso que human. nos conecta con este cuerpo físico. Those things that connect us to our physical body. Y uno de los lazos más evidentes de que somos humanos es el hambre que tenemos, And one of the things that indicate that we are human is the hunger la that we necesidad have, de alimentarnos. the need we have of eating. Eso es una de las características que todo el tiempo nos recuerda que no tenemos un cuerpo perfecto. And that's like one of the characteristics that we understand, wow, we don't have that perfected body yet. Y cuando decidimos ir disminuyendo, debilitando And when ese we lazo decide to weaken that strand of humanity within us, que nos une a esta naturaleza that humana, binds us to our human, this natural human body, más vamos fortaleciendo ese lazo espiritual then the Lord is strengthening que the nos une spiritual al cords Padre, that connect que us es to la the necesidad de Father. alimentarnos de Él directamente. Because we're seeing the need of getting our nutrition from Him Amén. directly. Amen. ¿De acuerdo? Are you in agreement with me? Cuando no esté de acuerdo, me avisa. If you're not, let me know. Tercero, cuando Third. ayunamos y oramos, When we're fasting and praying, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. we are following the examples of Jesus. Él no tenía necesidad de ayunar, de He orar, had no como need to dijimos. fast or pray. Era el mismo Dios. He was God Himself. Pero como Jesús, hombre en esta tierra, Él quería enseñarnos But because Jesus was a man, He wanted to show que us esta práctica nos acercaría más al Padre that when we fast, y que this nos act ayudaría will a resistir draw la us tentación. closer to the Father, allowing us to resist temptation. Amén. Amen. Finalmente llegamos. Finally, we have arrived. Vamos a la palabra, porque Let's go no to the hemos word. abierto la palabra. Because we haven't opened the Word yet. Recuerden, vamos a ver Remember, we're going to observe que en el ayuno y la oración that with prayer and fasting, el Señor revela aspectos de su carácter. the Lord reveals aspects of His El Señor nos character. revela quién es Él. The Lord reveals who He is. Amén. Amen. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 20. Let's go to 2 Chronicles chapter 20. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. When you Gloria a have it, Dios. say amen. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. Que sepamos que usted está vivo, que está aquí. Segunda de Crónicas capítulo 20. Gracias. 2 Chronicles verse 20. Sorry, chapter 20. Y dice así la palabra del Señor. And this is what the word of the Lord says. Lo tenemos. Do we have it? Amén. Gracias. Estás viva. Pasadas estas cosas, aconteció que los Verse 1. hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. 6. Y dijo: Jehová, 6. Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos
y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: 9. si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón 10. y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que vienen contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Está Amen. largo, It's amén, long, right? pero es una escritura que nos provee tanta riqueza y lo vamos a ver de But this esta is manera. a scripture that's just so rich, and we're going to break ¿Cuántas it down. veces nosotros hemos orado y ayunado para que el Señor nos dé la victoria en un problema How many of us have que fasted and prayed tenemos so that God y can le give decimos: us victory over a Padre, problem? tengo esta Say, dificultad, Father, I have this difficulty. Señor, estoy en ayuno y oración, Father, I'm te fasting and I'm praying, presento and I present to you esta situación que estoy viviendo con this situation that I'm esta living persona en in el with this trabajo. person in my job. Es posible que por algo que ella haya dicho, estoy a punto de perder mi empleo. Maybe they think they're going to get fired. Padre, siento que sobre mi vida está pasando algo que no entiendo. Father, I Sí, feel like there's something in my life that I'm not siento que alguien understanding. está haciendo algo espiritual I feel like there's en something contra de mi spiritual vida. that is attacking me, Brujería, whether witchcraft. eso existe. That exists, you know. Padre, en este momento estoy en ayuno y oración porque Father, in this necesito de tu moment, I'm ayuda. fasting and praying because I need your help. Siento que mi vida está en I peligro. feel like my life is in danger. Señor, necesito de ti porque Father, I need hay una more of you adicción, because there's this addiction. hay algo que no puedo soltar. There's something that I just cannot release. Es un gigante contra mí. It's a giant that has risen against Mi me. hijo, mi padre, mi familia My son, my father, está my atada family, por una maldición they're generacional bound to a generational curse. que no podemos contrarrestar sin ti. And we cannot overcome this without you. Señor, no puedo dormir en las noches. Siento Father, que I hay can't sleep. espíritus que están at rondando night. mi cama. I feel like that there's spirits that surround my bed. No puedo conciliar el sueño. I can't find rest. Dame fuerza. Give me strength Dame la victoria en Give me esta pelea que estoy victory teniendo. in this fight that I'm Y fighting. entramos en ayuno y oración And por we estos propósitos enter y muchos más. Into fasting and praying Solo for these traía algunos purposes and ejemplos. others as Y well. así fue el pueblo de Judá. And that's what happened with the people of Josafat Judah. tuvo miedo Jehoshaphat was afraid. al enterarse que venía un gran ejército, When una he multitud en heard contra de ellos. A huge multitude of an army Y le was dice a coming todo el against pueblo: him. vamos a ayunar. And he said, let's fast. ¿Para qué? Porque dice el verso 4, vamos a pedir socorro a Jehová. He said, we're going to ask God for help. Y orando, Josafat le dice a Dios: Dios de la fuerza y de la victoria. And he starts saying, God, you're the God of power and of Nosotros no strength. sabemos cómo hacer para vencer este enemigo tan We grande. don't know what to do to overcome this great enemy. No podemos hacer nada sin ti. We can't do anything without you. Josafat desnudó sus debilidades delante de la presencia del Señor. Jehoshaphat exposed his weaknesses before the presence of the Lord. Dios quiere que desnudemos nuestras debilidades delante de Él. And the Lord wants us to expose our weakness El before Señor him. nos conoce, The Lord knows us. así que no se haga fuerte delante del So do Señor. not pretend to be strong before Muchas his veces presence. ponemos un muro de fortaleza y Many nos times queremos ver tan poderosos como el Señor. We put this Que no wall, necesitamos this su ayuda. stronghold, thinking that we don't need the help of God. Pero el Señor quiere que desnudemos nuestro corazón delante de But the Él. Lord wants our hearts to be exposed before him. Entre más usted
muestre y evidencie la dependencia que tiene del Padre. the more you show evidence of true Es dependency una of the oportunidad del Father. Señor para That glorificarse en is su a vida, greater opportunity for para the Lord to llenarla. glorify Himself in your life and to fill your life. Y Josafat le decía, tú eres el Dios de la victoria. And Jehoshaphat said, "You are the God of victory." Cuando pasa esto, When this happens, cuando Josafat y el pueblo se humilló delante de él, when Jehoshaphat and his people en humbled ayuno, entraron themselves en ayuno, en oración, before the Lord in fasting and prayer, el Señor se revela a ellos de una manera que ellos no estaban esperando. the Lord reveals Himself in a way that they were not Y usted dirá, expecting. pero sí, porque al final ganaron. I mean, you're like, well, yeah, kind of, because they won at the end, right? Pero si entramos a mirar, Josafat quizá estaba esperando But if we were to see, we que can de su imagine mismo ejército saliera un líder que los maybe he llevara a la imagined victoria. that from his own army a leader would arrive quizá él and estaba bring esperando forth the victory. Que Dios trajera un pueblo más grande que se uniera a ellos y los ayudaran a ganar la pelea. Or maybe Jehoshaphat thought that another army that would befriend them would fight with them. O quizás que Dios les iba a proveer armas mucho mejores a las que tenía el otro ejército. Or maybe he thought that the Lord would provide greater weapons for Jehoshaphat and his people. Ellos estaban esperando que entrara They were expecting for something to enter, el Dios que les iba a dar a ellos la victoria, something to help them. The God would come in to give them the victory. lo cual también quizá nos pasa a nosotros. And this happens to us as well. Nosotros le pedimos al Señor algo y oramos y ayunamos con un propósito We ask God for something and we fast y and pray esperamos for a purpose. que el Señor obre de ciertas maneras. And we're expecting God to work in a Si certain estamos specific peleando way. contra una enfermedad, estamos esperando que aparezca el médico con la cura. And so we're praying against a sickness, so we're expecting Si the estamos doctor to come with the peleando cure. con una depresión, If we're con una fighting against adicción, estamos addiction or esperando we are quizá el waiting psicólogo for the o la persona que nos psychologist or ayude the person that is a helping superar us esto. to help Claro, us que Dios la overcome this. traiga. Que Dios la traiga. Obviously that the Lord would lead them. Esperamos esos resultados en el ayuno, en la oración. But we can see those results in fasting and prayer. Pero mire lo que dice la palabra But look what the word of the Lord says. desde el verso 13. From verse 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Now all of Judah with their little ones, their wives, and their children stood before the Lord. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, Verse levita 14. de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y mire lo que dice verso 15. Look at verse 15. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 16. Vamos a dejarla ahí mientras. Let's stay in 15 real quick. El mismo Dios les dice, no es su guerra, So our same God says to them, that's Es- not your war, es mi guerra. it's my war. Dios aprovechó el momento en que Josafat y el pueblo entraron en ayuno y oración The Lord took advantage of that time where the people and Jehoshaphat entered into y fasting and prayer. evidenciaron su debilidad, And they exposed their weakness before the sus Lord. imposibilidades, They exposed their impossibilities sus before God. limitaciones. They exposed their limitations Y before el Señor God. se revela a ellos como el Dios de los ejércitos, And the Lord reveals himself to them as God Jehová of Shebaot, heaven's army. el Dios que pelea mis batallas. Jehovah Shebaot, the God who fights my battles. Amén. Amen. Cuando estamos delante de nuestro Dios demostrando nuestra debilidad, So when we stand before our Lord, we expose nuestra our impotencia, weakness. We expose our cuando impotence. reconocemos que no podemos contra este enemigo When we understand that we cannot fight against the enemy. y estamos esperando que el Señor actúe de cierta manera, And we are waiting for the Lord to act in a certain way.
El Señor nos dice como le dijo al pueblo más adelante. The Lord then tells us the same way he told the people here further Estad on. quieto He tells them, be still. y vas a ver cómo yo And you peleo will la see batalla por ti. How I fight this Y yo war te for doy la you, victoria. and I will give you the A veces victory. estamos esperando que el Señor nos ponga en acción y Many mueva times, todo para que nosotros tengamos la We're victoria. waiting for God to por move and do nuestras great manos. things through our own hands. Pero hay ocasiones en que el Señor nos dice, But there are occasions where the Lord tells us, estad quieto, be still, que yo soy el que voy a pelear. because I'm the one that's going to Que fight yo for soy you. el que voy a librar esta I'm the batalla. one that's going to deliver you from Porque this tú war. reconociste que no podías. Because you Ahí already es donde recognize entro that yo. you cannot. That's where I come Por eso in. es que le gusta que reconozcamos que no This is podemos. why he likes when we Porque recognize esa es that la we puerta cannot. que le abrimos a que Él sea el Because que that's the door we haga, open for him to come in and a do que what he Él needs sea el to que do. pelee. And he will be the one who Ni fights. siquiera necesita nuestra ayuda. He doesn't even Dios need our no nos help. necesita. God does not need our help. Lo único que necesita es que le abramos la The only puerta thing he needs is for us y to le open the digamos, door tú eres el que puede, yo and no. say, you are the only one that can do this. Él decía, nosotros no somos nada, no tenemos armas, no tenemos... Jehoshaphat said, we're guerreros. nothing. We have no worries. We have no weapons. Y el Señor les dice, estad quietos, And the Lord tells him, be still. yo soy el que voy a pelear por I'm going to ustedes. be the one that's going to fight for you. El Señor se reveló a ellos como el Dios de los ejércitos, The Lord revealed himself to como el them que as pelea the nuestras God of batallas. heaven's armies, the one who fights our battles. El ayuno y la oración Fasting and prayer va a permitir que usted vea esa parte del Señor is going cuando to usted allow lo you necesita. to see that part of God when Cuando you hay need it. algo contra lo que usted realmente no va a poder. When there's something that you're fighting as that you really Y usted can't quiere fight pelear. and win against. You Y us- want to fight. Y usted quiere que el Señor le dé a usted la victoria. You want God to give Pero you el the Señor le va a victory. decir, no, tú no tienes que pelear. And God's going to tell you, no, you don't need to Soy fight. yo el que voy a It's pelear me. esto. I'm the one that's going to Soy fight the yo el battle. que voy a tener la victoria por I'm the ti. one that's going to have the victory for you. Amén. Amen? Amén. Amén. Amen? Amén. Amen. Bueno, está bien. Primera cosa, el Señor se reveló como el Dios de los ejércitos. Amén. So the Lord reveals himself as the Lord of heaven's armies. Vamos bien de tiempo. We're good on time, okay? Segunda parte. Second part. Vamos a Esther. Let's go to Esther. Vamos a Esther 4 primero que todo. Esther 4. Y vamos a ir puntualmente a los versos 15 al 17. And I want us to go to verse 15 to 17. Dice así. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo 17. conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Todos conocemos la historia de la reina Esther. Everybody knows ¿Verdad? the story of Queen Esther, correct? Y es una manera increíble como el Señor protegió a Esther. This is an incredible story of how God protected En esta Esther. ocasión Esther está intercediendo por su pueblo In this occasion, she's interceding for her people porque habían sido decretados because there was a decree written against them la posibilidad de exterminar el pueblo judío. to exterminate the Jewish people. Habían salido decretos que ordenaban matar a todo el pueblo There judío. was a decree written against them to kill every Jewish Un person. plan diseñado por Amán. It was a plan written by Haman. Y la reina entra en ayuno And con so the su queen pueblo enters into fasting with her people. y les dice que ayunen y oren con un propósito. And so they fast and pray with a purpose. ¿Cuál era el propósito? What was the purpose? Ahí dice, It says dígales it. que oren y ayunen por... It says, let them fast and pray for. Ya lo leímos. We just read it. ¿Qué pasó? What happened here? Por mí. For Por- me. ¿Sí? Dice eso. It says Oren that. y ayunen por mí. I need you to fast Eso es lo que and dice pray Esther. for me. That's what No- no fasting- dice that's nada what más. Esther said.
dígales al pueblo y yo y mis doncellas vamos a hacer lo mismo, vamos a ayunar y orar por mí. Go tell the people to Por fast mi and pray vida. for 3 days, and me and my maidens will do the same. ¿Había un propósito for me. determinado? Was there a purpose? Sí, Yes. como dice Oscar, para que el Señor protegiera su vida It was for God to protect y her hallara life gracia and have grace in the delan- eyes of the king. delante del rey. Ella sabía que su vida estaba en peligro She knew that her life was at risk. porque gracias a ese decreto ella también podía morir. Because of this challenge she was about to face, su she could familia. have died, and her family as Pero well. ahora también iba a estar en peligro But either way, she was still going to be porque in nadie danger se podía acercar al rey because no one can draw close si to el the rey king no lo había llamado. if the king did not call them first. Entonces tenía por lado y lado peligro So- de muerte. No matter where she saw, there was danger on both sides. Y el pueblo y ella estaban orando y ayunando por su vida. And so her people and her as well, they were fasting for their lives. Y la palabra nos muestra que no solamente el rey le perdonó la vida, And not only did the king show mercy halló on her life, gracia delante de and él, she found favor before sino him, que le dijo, hasta la mitad de mi reino te daré. but he says to her, even up to half of my kingdom I will give you. Wow. A veces nos acercamos al Señor con vergüenza. Sometimes we get close to the Lord and we're a little ashamed. A veces nos acercamos al Señor pensando, no soy digno, Sometimes we get no close to the puedo. Lord saying, I'm not worthy and I can't do this. Y el Señor lo que está esperando es que nos acerquemos a Él. And what the Lord wants is for us to draw close to him. Como todo padre queremos que nuestros hijos vengan a nosotros, Every parent, they want their child to be close to them. nos pidan a nosotros, That they want the child to ask for us. se desahoguen con That nosotros. they would just, pour their hearts on us. Es a veces difícil cuando yo veo, por ejemplo, a Ana, It's hard for me, for example, if I see Anna, que quizá por su edad, por la etapa en la que está, then maybe because of her age or the season Anna. she might be in, quizá busca hablar o conversar con otras personas. maybe she wants to, at a certain age, speak to other people. Se desahoga con otras And personas, now she pours her heart on other people. habla cosas con ellas que no conmigo, And now that she speaks to other people, things that she no longer porque speaks to me about. lo que yo quisiera es que ella hiciera todo eso conmigo. Because what I want is for her to do all of that with me. Y eso entiendo que es lo que le pasa quizá a veces al Señor. And I feel like that's what happens with us and the Lord. Él dice, tú eres mi hijo. He says, you're my child. ¿Por qué necesitas ir a consultar las cartas? Why do you have to go and consult Y no tarot vienes a cards? consultarme a mí. Why don't you just come to consult me? Yo soy tu hijo. ¿Por qué necesitas ir a contarle las cosas que te están sucediendo a una persona que es tan imperfecta como tú? He's like, I'm your father. Why do you have to tell all your stuff to someone who's Que just tú no as imperfect sabes as su vida, you, and si you es una don't know vida santa. if their life is actually a holy life? Y que aunque te pueda dar un buen consejo, That even though they might give you a Aunque good advice, te pueda hablar realmente algo bueno, even though they might say something good, yo soy el único que conozco tu vida. I'm the only one that Yo knows soy el your único life. que conoce el propósito que tengo contigo. I'm the only one who knows Yo the soy el purpose único that que te I puede decir have la for you. palabra no buena, I'm the only one la que tú necesitas. that can give you not just Esa a good palabra word, solamente but te the la puedo word dar that you yo need. como padre. And that word can only be given by me, your father. Así que quizá el rey estaba esperando hablar con Esther, So maybe the king was waiting for Esther porque él simplemente la vio y de una vez estiró su cetro. because he saw her and he extended his scepter. El padre siempre está esperando que nos The acerquemos a él. father is always waiting for us to draw Siempre. close, always. Nunca vamos a encontrar rechazo de We're parte never del going to Señor. find rejection from the Lord. Y dice la palabra que And the word of God la says reina halló gracia delante de los ojos del rey. that the queen found favor in the eyes of the king. Y a la segunda vez que se atrevió a presentarse delante del rey después de 2 banquetes, And then after 2 banquets, el rey le pregunta otra vez, ¿qué quieres? The Yo te king puedo asked ofrecer hasta her, la mitad de mi reino. tell me what is it that you want. I'll give you even up to half of the kingdom. Y ahí es cuando ella ve la oportunidad perfecta y para pedirle, Señor, necesitamos que tú nos ayudes porque nuestra vida está en peligro. And so she seizes the opportunity and says, listen, king, I need you to save me and my people. Tú eres el rey. You are the king. Y resulta que alguien pagó, hizo todo un plan para que todos nosotros, el pueblo judío, muramos. And so someone created a plan in order for all of us to die. Y tú eres el único que puede cambiar esto. And you're the only one that can change this.
Cuando nos acercamos al Señor en ayuno y when we oración, enter into God's presence with con el fasting and propósito de prayer, decirle, Dios, and the purpose of saying, God, te necesito en mi vida. I need you in my life. Mi vida está estancada, My life feels stuck. mi vida no mejora. My life is not getting better. Siento que hago y hago y I hago y feel es like I'm como doing, cavar I'm un doing, hueco en el and agua. And I'm just like, I'm treading. No My voy wheels para, are treading. no voy para ninguna And I'm parte. not going anywhere. Te necesito. I need you. Me salgo de este problema y me meto en dos I más. get out of the one problem and I enter into two more. Tapo esta deuda abriendo dos más. I get out of this debt and then I get into two others. Señor, te necesito. Lord, I really need Tú eres you. el único que puede hacer You algo are con the esta only one situación. that can do something for Hay this decretos de situation. muerte contra mi vida. There are decrees of death that are against my Hay life. maldiciones generacionales There sobre are mi vida. generational curses over my Y life. tú eres el único que puede And you anular are the only one that esos can decretos. cancel those curses. como pasó con el rey. Just like what you did with the king. Después el rey anuló Then todos the esos king decretos de muerte Cancel that decree que habían sido expedidos para matar al pueblo de Israel. in a way that they could defend themselves and they will not all perish. Y es ahí donde el Señor se muestra como yo soy el que te salva, yo soy tu And so that's redentor. how the Lord teaches us. I'm the one Alguien that pagó por saves tu you. muerte. So there was Yo- someone who Yo paid doy for todo por tu vida. your death, and I gave Él my pagó life para for you. decretar muerte a tu pueblo. There was a decree to declare death over the people of Yo doy Israel. todo para decretar vida en But God ti. does everything to decree life. El Señor over se us. muestra a nosotros The como Lord nuestro Salvador, el único que Shows puede himself pagar as por our nosotros, Savior, the only one who could pay the price for el us. único The only one que puede hacer algo cuando todo está oscuro. that can do something when it's pitch black. Amén. Amen. Y lo peor es que en esta situación no solo se presenta como su redentor, como el redentor del pueblo de And Judá, not only is he shown here as the Redeemer, sino que hay algo más lindo. but there's something here that's Y even more leamos beautiful. Esther 8, Let's go to Esther 8. algunos versos. El verso 7. And verse 7. Y dice, And it says, respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. 8. Oh, That's it for now. Dice otras versiones que cuando pasó esto el rey no solo le entregó a Esther la posibilidad de salvar al pueblo, So not sino only que did the king give the possibility of Esther's people being saved, lo que dice ahí que le he dado a Esther la casa de Amán, but it says that he gave to Esther Haman's house, significa que le dio todas sus posesiones. which means that she had all of his possessions. Todo lo que tenía Amán Everything that Haman had se lo dio a Esther. was now given to Esther. ¿Sabe qué me muestra eso You know what this de shows Dios? me from the Lord? Que además que Dios es mi redentor, Not only is the Lord my redeemer, es el que restaura but he's the lo one que that el proceso me restores quitó. what the process stole Es from el que me. restaura lo que He pude is the perder en el one desierto. That restores what you lost in the Es el que desert. restaura He's the one that todo restores aquello que quizá perdí en el everything proceso. that you lost along the way. Además de que Dios es mi redentor, restaura mi vida. Not only is he my redeemer, but he ¿No le also parece eso restores my lindo del life. Señor? Isn't that so beautiful? Está bien, me sacó del hoyo Yeah, it's great. He Pero took no me es out of the ya. miry clay. y me tiró. But it wasn't that he took me out and threw me away. Hace todo para que mi vida He sea does restaurada. everything so that my life could be Hace restored. todo para que yo He pueda does everything salir so that I can go out de ese estado from that state, en el que me encontraba, that state que that I aunque was tuve la in. victoria, Even though I had es the necesario victory, una it restauración. is necessary to have restoration. Amén. Amen. Y no para ahí la historia. And the story does not stop here. Si seguimos leyendo, If we continue reading, vamos al verso 11, Ana, por favor, we can go to verse 11 del capítulo 8. of chapter 8. Y el rey sacó un decreto And the que king, anuló el decreto pasado de Amán. the king wrote a new decree that will cancel the decree of Haman. Y dice el verso 11 que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida,
prontos a destruir y matar y acabar con toda la fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo 12. día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes ¿qué? De Adar, gracias. Siguiente, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los 14. correos, pues montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey. El edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Vamos a parar ahí. Let's stop there. Entonces el Señor no solo anuló los decretos de So muerte not only did the Lord y se rewrite the reveló decree that was como su against them, redentor y salvador, but he showed himself as redeemer and the one who restores. el Señor no solo les devolvió las riquezas y lo que habían perdido The Lord por returned to causa de them Amán, the riches that they've lost due to Haman. en donde el Señor se muestra como su restaurador. That shows that God is a restorer. Ahora Now, hace algo que quizá nosotros no estamos acostumbrados a ver, he pero que does el something that Señor we're probably not used hace to con sus seeing. hijos. But this is what the Lord does with his Y es children. que les devuelve la honra y And la it's that dignidad que habían perdido. He returns the honor and the dignity that they have Más lost. allá de las posesiones, Greater than the possessions, más allá de todo lo que habían perdido, greater than all the things they les have devolvió lost. la dignidad God returned de to, ser el him, pueblo escogido por Dios. to them their dignity of Les being a devolvió la people honra. chosen by God. Y He más gave them adelante back dice, their honor. Y estuvieron felices porque Dios les había devuelto la honra. And then it says, and they were happy because the Lord Y returned los to them judíos their tuvieron honor. luz y alegría y gozo y honra. And the Jews had light El Señor- and joy and honor. El Señor no solo redime y paga por tu vida. The Lord does not only pay and redeem for your El Señor life. no solo te restaura, Not only does He restore you, y el Señor te devuelve la dignidad de ser su hijo. but He returns to Y you eso the va a ser dignity más of grande being His que son, todo His lo daughter. demás. And Cuando that is tú greater puedes than anything else. entender y When ser you can consciente de que eres un understand hijo del rey. and be aware that Un you are a hijo son, del que a todo lo daughter of the puede. King that can do all things. El ayuno y oración nos permite ver eso. When we Nos fast and permite ver un pray, Dios it allows us to redentor, see a God that is a un redeemer, Dios restaurador a God that restores, y un Dios que nos devuelve la dignidad y and la our God, honra. our Father, who returns to us our dignity. Amén. Amen. Última. Lastly, Vamos a 2 de Samuel, let's go to 2 Samuel, capítulo 12. chapter 12. ¿Vamos claros hasta ahí? Amén. Are you there? 2 de Samuel, 2 capítulo Samuel, 12. chapter 12. Y vamos a leer desde el 13. Y este es un pasaje muy conocido. Muy We're going to conocido. read verse 13. This is a very well-known passage. Y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David a Natán, 13. pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David, y enfermó gravemente. 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. 18. Y el 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? 19. Más David, 19. viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño?
Y ellos respondieron, ha muerto. 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le 21. dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, 22. viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Amen. Mientras leemos, podemos imaginarnos muchas cosas de las que podríamos estar hablando en este When momento. we read this, we can probably imagine a lot of stuff, right? Pero yo quiero dirigirme a este punto específico, y es que But I want to direct to a specific point here. hay ocasiones en las que no entendemos muy fácilmente a Dios. There are occasions where we do not easily understand God. Su manera de actuar a veces nos desconcierta. Many times the way that he speaks Eh, or what he does feels like he's misplaced us. No por culpa de él, no por causa de él, sino quizá aún no vemos lo que él quiere que veamos And en it's esa not situación. because God is evil or it's his fault, it's because of us. Quizá nuestra fe tiene que ser We don't see things fortalecida, his way. It's like our faith needs to be tenemos que strengthened. crecer, We need to grow porque entre más nos ejercitamos en la fe, because the more we exercise our faith, va a ser menos difícil entender cómo Dios obra. it will be less hard for us to Y understand además how no solo God operates. entenderla, sino aceptar la And manera not en que only Dios obra. understand, but also accept. Y aquí vemos a un David ayunando y orando And so we see David por who's la vida de su fasting hijo. and praying for the life of his child. Y él dice, quizá tenga Dios misericordia de mí. He says, sane mi maybe the hijo". Lord will have mercy on me. Este pasaje siempre ha sido un poco polémico porque las personas que cuando se lee de primera medida, uno puede decir, ¿qué culpa tenía el niño del I feel pecado like de at David? first sight, when you read this, you're like, well, what fault did the child have for the sin of David? Porque el Señor castiga a un niño Why would the Lord punish a a causa del child pecado de su papá. just because of the sin of his father? Pero hoy no vamos a resolver eso, But we're not going to resolve that issue. sino vamos a detenernos en lo que Dios quiso mostrarle a David en ese But we momento. want to see, what did God want to show David in that moment? En este momento me acuerdo cuando Raymond tocó este pasaje el jueves, I remember when Raymond talked about this passage on y ahí fue Thursday. cuando él dijo, a veces siempre los no de Dios son tan buenos And he said the no's of God como are los always sí de Dios. as good as his yeses. como los sí de Dios. As his yeses. Y yo digo, incluso pueden ser mejores que los sí de Dios. And Y lo vamos a would ver even por add, they qué. could even be better than the yeses. Más adelante la palabra también nos dice que después de que murió el niño nace Salomón. And later on it says that after the child died, Solomon was born. Y Salomón fue usado por el Señor grandemente. And the Lord was used, and Fue el Solomon was hombre used by más the Lord sabio greatly. que habitó la tierra, He was the most wise man that this earth ever had. más rico, The most rich person. aquel que construyó el He templo. was the one that built the temple. Hizo algo que su papá no pudo, He did something his father could not do. pero tenía que morir este niño. But this child had to die. Pero ¿qué Dios puede mostrarnos en momentos así? But what can God show En us in momentos moments cuando like this? literalmente no entendemos nada de lo que está pasando. When we literally don't understand ¿Han pasado esos anything that momentos? happens. Have you guys ever been through something like that? No entendemos. We just don't Y le understand. echamos cabeza. And we think on it Y le over and decimos, over. Dios, pero tú And qué we quieres say, mostrarme porque no entiendo. God, I'm going to need you to show me because I just don't understand. En esos momentos en donde oramos y ayunamos Those are the moments where we fast and we pray. y le declaramos al Señor una completa dependencia de Él And we declare a complete dependency on Him. y esperamos que el Señor actúe como nosotros pensamos que va a actuar, And we ask God for Him to y act resulta que el the way Señor we want Him to act. da un no rotundo. And the Lord gives us a resounding no. ¿Eso se lo esperaba usted? Did you expect that?
los nos de Dios no nos los esperamos. No, we do not expect his no's. Siempre estamos esperando que entre en acción el Dios We're Todopoderoso, expecting the Almighty God, the el God Dios of action, sanador, the God of healing, el Dios que pelea por the God nosotros. that fights for us. Pero en esos momentos en donde no entendemos nada de lo que pasa y el Señor dice un no, But in those moments we do not understand anything that's se happening nos around us, revela and God como says no. el Dios soberano, That's when he is the sovereign God. el Dios que tiene control sobre The todas God las that cosas, has control el Dios que over aunque all tú no things, sepas lo que viene, Él the sí God sabe. that even though you do not El know what Dios is que coming, he puede knows what's hacer lo coming. que tú no crees que Él puede hacer. The God that can convince you that he's going to do something that you can't Él even se believe right muestra now he como can do. el Dios soberano. He is the sovereign God. Y a veces no nos gusta ver esa parte de Dios. And many times you don't like to see that aspect of God. A veces no nos gusta ver cuando el Señor nos enseña que Él es soberano y tiene en control todas las cosas. Sometimes we don't want to see that he is sovereign. He has control over all things. Ese Dios que a veces tiene que quitar para That enseñar. God that sometimes has to remove things from us in order to teach us something. Ese Dios que permite que muera algo para que nosotros entendamos algo. That the Lord sometimes allows things to die in order for us to gain something. Ese Dios a veces no nos permite, no nos gusta verlo. Sometimes we don't like to see that type of God. Pero la soberanía de Dios es tan importante But the sovereignty of God is just conocerla, as important to know. como el poder de Dios, Just like the power of God. como la omnipotencia de Dios. Just like the almightiness of God. Y eso era lo que Dios quería hacer con David. And that's what God wanted to do with David. Dios quería tener el control de todo. God wanted to have control over Y estaba everything. pasando And it eso. was happening. He did. Vio la muchacha, David saw the girl. quiso tenerla para él. David wanted to Era el have rey. the woman for Podía hacer himself. todo lo que He was a quisiera. king. He could do whatever he wanted. Dijo, no quiero ser tan tirano y quitársela de frente I don't want to, a Urias. do this in the public eye and take her from her Y planeó husband. todo un And he homicidio. planned everything, a homicide. Indirectamente se la quitó. Completely took her out Porque él quería mostrar, yo of tengo her el control marriage. de todo. Because he wanted to show I have control over all things. Yo tengo el control de todo. I have control over all things. Soy el rey. I'm the king. Pero ¿qué estaba pasando? But what was happening? Dios le estaba recordando, no tienes el control de The todo. Lord was saying, you don't have power ¿Tienes over el everything. control sobre la vida de tu hijo? You have control over the lives of your children? No, No. no vas a poder tener el control You will not be de able to have todo, control over aunque everything, seas el rey. even if you are the king. A veces eso nos pasa. Y Sometimes that muchas happens. veces. Y quizás nosotras como mujeres más. And even sometimes us as women even more. Nos gusta tener el control de todo. We like to have the control over everything. Y nos entra ansiedad, nos And we entra get desesperación. We get desperate. Y cuando no podemos hacerlo, And then when we can't do it, cuando usted no sabe dónde están sus hijos, when you don't know where your children are, o cuando usted no sabe cómo se va a pagar esta you don't know cuenta, how you're going to pay this bill, o cuando usted no sabe qué va a pasar mañana, you don't know what's going to happen tomorrow, esa ansiedad empieza That a crecer anxiety en usted. starts to stir within Y you. el Señor es ahí cuando dice, yo soy el Dios soberano. And that's what God's saying, I am the sovereign God. Y que aunque tú no tengas el control de esta situación And en la que even though you estás, do not have control y of no the veas la situation, salida, and you don't see, yo soy el the Dios exit. soberano que tiene control de todo en I sus manos. am a sovereign God who has control over everything Y in your creo hands. que como congregación, And I believe that as a el congregation, Señor se nos reveló de esa manera. the Lord revealed himself to Y us vivimos in that tiempos muy manner. fuertes. And we went through very difficult times. Porque todos estábamos esperando que el Señor entrara con su poder Because we were expecting God to come in with his y power levantar a nuestro pastor, and to lift up our que pastor Él and heal estuviera him, aquí that he would be up nuevamente here predicando, again preaching nuevamente sacándonos una sonrisa. and making us laugh Y again. estábamos esperando que su mano poderosa lo We were levantara. expecting God's mighty hand to heal Y him. creo que ha sido una de las épocas más activas que hemos estado en ayuno y oración. And I feel like it's been one of the most seasons where we have been most active in fasting and prayer. Y estábamos esperando que entrara en acción ese And Dios we were todopoderoso, waiting for that almighty God to come in. ese Dios que puede sanar, That God that can heal. que puede resucitar. That God that can resurrect. Pero el Señor no quería mostrarnos eso en este momento de Él. But he did not want En to ese teach us momento. that in that moment. En ese momento Él quería que nosotros entendiéramos que Él era el soberano, In that moment he wanted us que to Él learn era el that que he was tenía el sovereign. control de He was the todo. one that has control Y over no solo everything. eso, And not only just that. a mí me reveló, To me me, mostró he showed me
que aunque yo tenía un pastor that even though I had a pastor al que admiraba, that I admired, con el que discutía, the one that I would pero discuss que things with, aprendía, that I would learn from, y un pastor que me bajaba los humos a pastor that would de keep vez me en humble cuando, once in a while, un pastor al que yo realmente admiraba. a pastor that I truly admired. Cuando él dijo no, When he said no, él no está ahora, yo soy tu pastor. when the Lord said no, Yo soy tu he's pastor. not here right Puedes now. I am discutir your conmigo pastor. y yo te voy a enseñar. He's like, you can talk to me and I'm going Al to que teach debes you. admirar es a mí. You're the one you need to admire Del is que debes me. aprender directamente es The de one that you mí. need to learn directly from Yo is soy tu me. pastor y nada I te va a am faltar. your pastor and nothing. I'm your shepherd En and ese nothing momento el Señor se reveló a mi shall you vida lack. de That's esa what the Lord manera. revealed to me Yo in sé that que a su time. vida se reveló de maneras diferentes. And I Yo know creo, that in all our lives He revealed Himself as something pastora, different. a la pastora, el Señor se le reveló como el Dios soberano, I el know que for the tiene todo pastor, en su control. God showed Himself to her as a sovereign God. Pero ese no But that quizá no hizo que se revelara el Dios que va a ser, que es su proveedor, and that no, she got to see a God who was her Un- provider, Dios que es esposo, a God that was a husband, un Dios que es pastor, a God that was a pastor. a las muchachas un Dios que es soberano y que tiene control For sobre the todo, daughters, a God that was sovereign, who had control over pero que everything, es padre, but is still a father, que es proveedor, a provider, que es maestro. that's a teacher. A muchos de ustedes un Dios soberano, pero que es un Dios amigo. For many of us, not only is He a Y sovereign eso creo God, que le pasó a mi but He's a esposo. friend. And that's what happened to my husband too. Es un Dios soberano, pero que He's a sovereign quiere God, revelarse a yes, nuestra vida de tantas but maneras. He revealed Himself in our lives in so many ways. Pero el dolor de un no But the pain of the no a veces no nos permite ver eso que Dios quiere que sometimes does not veamos. permit us to see who God is. Así que para terminar, solamente quiero pedirle que cierre sus ojos So to end, I just want you to close your eyes y dígale, Señor, and I want you to say, Lord, hoy no estoy en ayuno, today I'm not fasting, pero Señor, quiero que mi práctica de ayuno y oración but I do want that my action of fasting and prayer de ahora en adelante from now on me permita ver would permit me to see cosas de ti que no me han sido reveladas, aspects of you that has not been revealed to me yet, aspectos de tu carácter que yo no he Aspects conocido, of your character that I have yet to know, que aunque yo ore y ayune con un propósito, that even though I pray for tú a purpose, obres de la manera que that tú you quieres, would do your will in the way you want, que entres en acción como ese Dios que quiere mostrarme algo, that you would come in as a God who wants to show me un something. Dios quizás soberano que tiene el control de este problema que no puedo entender, Maybe you want to show me that you are sovereign over this problem that I cannot understand. un Dios que pelea las batallas por mí A God that defends me and fights my battles contra este enemigo que yo sé que no against puedo this derrotar, enemy that I know I contra cannot. esta depresión que es más grande que yo, Maybe this depression contra that's esta greater than me, adicción que or es más maybe this grande, addiction that's greater, contra este yugo than me. desigual en el que estoy, or maybe this unequal yoke that I have, contra este Señor desempleo que no he podido encontrar algo que me permita proveer para mi or casa, maybe it's unemployment that does not allow you to provide for your house, o como ese Dios que quizá quiere que yo esté quieto or maybe it's the God that wants me to be still. y mire cómo pelea, cómo me da la victoria. Be still and behold how He fights for me and gives me the victory. Enséñame, Señor, Teach me, Lord, que seas tú el que te reveles a mí, that it would be you, the one que who mi reveals ayuno Himself to y mi me, oración that my fasting and my prayer sean la oportunidad would perfecta be the perfect opportunity para que tú te reveles a mí, so Señor. that you would reveal yourself Y como to me, estábamos Lord. cantando, Señor, queremos verte. And just like we were saying, we wanted Abre to see nuestros you. ojos. Open my eyes, Lord. Queremos conocer a Jesús. We want to know Jesus. Que mi ayuno, mi oración That our prayer and our fasting, sean ese canal que me va a permitir may that be the channel that you allow conocer to a un know. Dios que no se me ha revelado. to know the God that has revealed Himself. Queremos conocerte, We want Jesús. to know you, Queremos Jesus. conocerte, We Espíritu want to Santo know de you, Dios. Jesus.
Espíritu Santo de Dios, queremos conocer. Holy Spirit of God, we want to know you. Padre, queremos ver eso que tú quieres Father, we enseñarnos want to see en that cada which you want to no teach us. que nos das, That every no en that you cada give sí us, que nos or das, every yes that you give us, en cada problema, every issue, en cada and victoria. every victory. Abre nuestros ojos, Open our abre eyes. nuestros sentidos espirituales. Open Padre. our spiritual senses. Queremos más de ti. We want more of you. Queremos que nos lleves a otro nivel, We Señor. want you to bring us to a different, higher Que level. tu mano poderosa sea quien nos guíe. May your powerful hand guide us. Gracias, Señor. Thank you, Lord.